Familia, tengan buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Espero que cada uno de ustedes haya amanecido muy bien y que sea el Señor quien me los guarde, me los proteja durante este día y el resto de su vida. Así que en esta hora vamos a hablar al respecto de lo que es el diezmo. Y como siempre hay preguntas, hay argumentos. Entonces, debido a esas circunstancias, he querido en este día poder dar una explicación bíblica de lo que es el diezmo. Y la pregunta es, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, el diezmo de hecho es un tema pues debatible, ¿verdad? En donde unos dicen que la ley, que el diezmo solo es para la ley, otros que por esa causa la iglesia no está obligada a dar el diezmo. Entonces, y como repito, pues muchos dicen, ¿verdad? No, el diezmo ya no está vigente. Vamos a verlo respecto a lo que también vamos a ver si Jesús prohibió el diezmo o si los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, o que fueron los que escribieron un poco más de la escritura, si encontrábamos algún versículo al respecto de que hay una prohibición del diezmo para la iglesia, y la verdad no se encuentra, como tampoco se encuentra en el Nuevo Testamento un versículo como lo dice Malaquías 3:10, ¿no? Porque de ahí surgen todas esas cosas. Porque así como Malaquías 3:10, y este es el detalle de que en Malaquías 3:10 aparece este versículo, y por eso pues hoy en día en muchas iglesias, muchos pastores o muchos líderes están exigiendo el diezmo, ¿verdad? Lo que dice en Mateo, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta mañana, gracias por este nuevo día que nos das y gracias por la nueva oportunidad que tenemos para presentarnos delante de tu presencia, rogarte que perdones mis pecados, mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas acciones, Señor, y que seas tú el que me ayudes a corregir todas esas cosas que a veces pues como humanos siempre podemos cometer, pero en esta hora, Señor, me declaro culpable delante de tu presencia y te ruego pues tu perdón, tu misericordia, tu amor, para poder seguir adelante en mi diario caminar. Asimismo te suplico por cada una de mis familias, donde quiera que se encuentren, te ruego por mis hijos, por mis nietos, bisnietos, por mi madre, igual que por mis hermanos, mi esposa, como también, Señor, por mis tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Que seas tú, por favor, Señor, obrando en la salud y en cada situación difícil que estén pasando. Asimismo, por nuestros hermanos en Cristo que estén en alguna situación, como por ejemplo, hoy este día, Señor, te ruego que pongas tu mano poderosa de sanidad y que no haya ninguna complicación al momento de retirar los puntos de la operación de nuestro hermano Freddy. Que seas tú, por favor, el que dirijas las manos de la persona que va a quitar esos puntos y que no haya ninguna complicación. Así que, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de las autoridades civiles y militares que tenemos en nuestra nación. Quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Oramos, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, que el diezmo, pues algunos argumentan que es de la ley. Bien, vamos a tratar la manera
de empezar y vamos a hablar al respecto, de qué es lo que pasa con el diezmo. Como decía, la cuestión del diezmo es un debate que muchas veces se ha desarrollado, e incluso pues por los medios digitales e incluso televisivos se ven cómo personas se oponen al diezmo sin tomar en cuenta que esta, pues como leíamos en Malaquía, es una bendición. Bien, entonces por eso dice ahora la pregunta, bueno, hay quien dice que es para el pueblo de Israel. Entonces la cuestión es si los diezmos están vigentes para la iglesia hoy en día. Es un tema, como dije, debatido, y eso pues es lo que vamos a tratar de desarrollar en este día, en esta hora, para poder no convencer a nadie de que hay que dar el diezmo, ni tampoco decir de que no debemos de darlo. Porque esto a última hora, ¿sabe qué? Es un asunto personal, ¿verdad? Entonces, desde ya digo, esto es un asunto personal de cada hijo de Dios, de cada cristiano, de cada evangélico, el dar o no dar su diezmo. De entrada voy a ser honesto en esto, ¿verdad? Entonces, y podríamos decir, ¿por qué algunos se ponen en contra del diezmo? Bueno, el diezmo, dice, existía antes de la ley. Si lo vemos, ese es un argumento para estar a favor del diezmo. El diezmo existía antes de la ley, antes de la ley de Moisés. Por ejemplo, Abraham dio los diezmos a Melquisedec, eso lo tenemos en Génesis 14:20, y Jacob también le prometió a nuestro Padre Celestial dar los diezmos en Génesis 28:22. Entonces, esto viene a sugerir que el principio del diezmo es de la ley. Sin embargo, así, honestamente hablando, bíblicamente, el diezmo se inició antes de la ley. Y en el Nuevo Testamento no lo ordena. O sea, no hay una ordenanza explícitamente, un mandamiento que diga que nosotros debemos de dar el diezmo, pero tampoco lo está rechazando. Y ya vamos a ver los ejemplos que nosotros podemos ver respecto a Jesús. Por eso decía, Jesús no prohíbe el diezmo. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los fariseos por enfocarse en el diezmo mientras descuidan asuntos más importantes como la justicia, la misericordia, la fe. Aunque los corrige, no dice que dejen de dar el diezmo, sino que hagan ambas cosas. Ahí, cuando él se enfrenta a los fariseos, porque les dice que le están diezmando la mente, el comino y otra planta más, pero les dice, han dejado de hacer lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, él les corrige y les dice que hagan ambas cosas. Entonces, por eso, aquí en este primer versículo encontramos de que Jesús no les prohibió que dejaran de dar el diezmo. Ahora, la otra cuestión que se me olvidaba decir es esto, que como el templo de Dios, sí, inicialmente en Malaquía 3:10, el mensaje está dirigido al pueblo de Israel, porque a ellos está dirigido. Sin embargo, nosotros podemos hacer una aplicación bíblica, espiritual, de que el diezmo aún se puede seguir dando, aunque no hablemos directamente del diezmo, porque en el Nuevo Testamento encontramos de la generosidad. Entonces, los ejemplos que tenemos nosotros de las personas, esto es un ejemplo, argumento, como para apoyar que sí, el diezmo se puede seguir dando, solo que no como el 10%, sino algo generoso que venga de cada persona, de cada corazón, de cada mente, para decir, hombre, sí, yo voy a dar el diezmo porque estoy agradecido con mi Padre Celestial. Entonces, el diezmo también sirve para apoyar la obra de Dios. En la iglesia primitiva se recolectaban ofrendas para apoyar a los líderes espirituales y a los necesitados. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14, y también en Gálatas 6:6. Muchos ven el diezmo como una forma práctica de sostener la obra de Dios
o sea, la obra, la iglesia, hoy en día. O sea que ese es un método que muchos líderes, pastores, dicen, ¿verdad? Es necesario traer los diezmos al alfolí. ¿Por qué? Porque podríamos decir que de esa es la manera como hay que mantener la iglesia. Ahora bien, por eso decía, ahora podemos ver cuáles son las ganancias o cuáles son las prerrogativas de dar el diezmo. Entonces Dios promete bendiciones a los que diezman. O sea, lo dice en Malaquías 3:10. Dice, ¿verdad? Que es a menudo citado como una promesa vigente. O sea, repito, el versículo 3:10 de Malaquías es a menudo citado para decir que el diezmo es una obligación o que está vigente durante este día. Por lo tanto, pues con ese versículo lo recitamos y les decimos a los miembros de las iglesias: mire, ustedes tienen que traer los diezmos. Sin embargo, también encontramos en el mismo versículo que dice: traer los diezmos a la casa de Dios. De traer los diezmos a la casa de Dios, resulta que en bendiciones materiales y espirituales, porque dice el 3:10, dice, y dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor de los ejércitos: probadme, primero lo leo todo mejor, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, aquí esta palabra, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo lo tomamos en cuenta hoy en día muchas veces para decir el diezmo está vigente. Sin embargo, debemos de reconocer que esta palabra, esta bendición, este mandamiento no era para la iglesia en ese momento, sino para el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se había vuelto ladrón delante del Señor. Ahora, entonces, todas esas cosas, pero la bendición que hay aquí en el versículo 11 dice, por eso dice que hay bendiciones materiales y también espirituales. Y dice en el 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni su vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. O sea, que detrás de todo esto, y si lo vemos bajo un punto de vista espiritual, hay una bendición. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos en contra del diezmo? Porque aquí estamos hablando de los dos. He leído los argumentos que están a favor del diezmo, y ahora vamos a leer los argumentos que están en contra del diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo era parte de la ley de Moisés. El diezmo formaba parte del sistema de la ley del Antiguo Testamento para sostener a los levitas, porque esto lo encontramos en Números 18, 21 al 24. O sea, ahí en esa cita bíblica encontramos que el diezmo era ¿para quiénes? Para los levitas. Y explicaba un día de esto. ¿Por qué los levitas? Porque ellos no recibieron una herencia, herencia de tierra, sino que ellos recibieron una herencia espiritual. Y por eso también podríamos decir que ahora nosotros como iglesia, los cristianos ya no y podríamos decir que nosotros ya no estamos bajo de la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice en Romanos 6:14, Gálatas 3 del 10 al 13. Por lo tanto, el diezmo ya no sería obligatorio según lo que estamos aprendiendo y el argumento que está en contra del diezmo. Ahora bien, podríamos decir también que en el Nuevo Testamento enseña a ofrendar voluntariamente, y eso es algo bien importante que nosotros ya más adelante lo vamos a ver según la Biblia. En el lugar del porcentaje fijo como el diezmo, el Nuevo Testamento enfatiza la generosidad según lo que cada persona haya decidido dar en su corazón.
no con tristeza ni por obligación, no por tristeza ni por obligación, sino darlo con un corazón agradecido. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, versículo 9, versículo 7. Bien, las ofrendas voluntarias sostenían a la iglesia primitiva. Esto lo vemos en el capítulo 4. Recuérdese que la iglesia primitiva, en el capítulo 4 de los Hechos, dice que todos inclusive vendían sus posesiones, sus casas, y las llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se sosteniera la iglesia, para que se sostenieran todas las personas que se habían convertido en seguidores de Cristo. Entonces ahí vemos cómo esta ofrenda que se daba en la iglesia primitiva, pues es algo importante que nosotros también debemos de saber, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el diezmo no se menciona como una práctica cristiana específica. O sea, lo que estaba diciendo, el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento como una práctica específica, como decía yo, un mandamiento. Aunque se menciona en los evangelios en el contexto del Nuevo Testamento, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay mandamiento explícito para que los cristianos diezmen. La enseñanza se centra más en la generosidad y en el sacrificio. O sea, y ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, el Señor en Mateo 5:17 habla del cumplir la ley. Jesús inauguró al cumplir la ley, Jesús inauguró un nuevo pacto basado en la gracia, donde la motivación para dar en el amor y la gratitud, no un mandamiento. O sea, que el Señor mismo hace la aclaración. O sea, podemos ver, como decía, en cuanto a los fariseos y los saduceos, de que Jesús no dijo ya no diezmen, pero tampoco dijo dejen de diezmar. Entonces, sino que está hablando él en la generosidad, y ya vamos a ver por qué. El diezmo como principio, no como ley. Algunos cristianos consideran, o sea, al ver esto es un equilibrio para los que creen y para los que no creen que hay que diezmar. Entonces vamos a ver una perspectiva bíblica equilibrada. El diezmo como principio, o sea, que hoy, en este momento, en estas circunstancias, en este tiempo, vamos a decir que el diezmo viene a ser como un principio, no como ley. Algunos cristianos consideran el diezmo un buen punto de partida para practicar la generosidad, pero no una obligación legislativa. Más allá del 10%, el énfasis está en dar con alegría conforme a las posibilidades de cada persona. O sea, lo que Pablo decía, que cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado. Y no dice, ¿verdad?, tienen que traer un 10%, tienen que traer X cantidad, sino que está apelando al agradecimiento y al corazón. ¿Por qué? Porque para mí dar el diezmo es una forma de agradecerle al Señor por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Entonces, vamos a decir que cuando yo hago eso, Dios valora el corazón del dador. El Nuevo Testamento enfatiza que lo importante no es la cantidad específica sino la actitud. O sea, que no es importante la cantidad específica que nosotros demos, sino la actitud con la que se da. La viuda. Aquí está el elogio que le hizo Jesús a esta viuda. La viuda pobre dio 2 monedas pequeñas. Fue más alabada por Jesús que los ricos que daban grandes cantidades. Este es otro de los versículos en donde vemos en Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44, cuando Él les pone el ejemplo a los apóstoles y les dice, esta viuda dio más que todos los demás. Pero le contesta a uno de los apóstoles, Señor, pero ¿cómo va a dar más si solo dio 2 monedas? Sí, les dice, porque ella lo dio con todo su amor. Y esta viuda, aquí entra el sacrificio, que a pesar de que ya no tenía más dinero, a pesar de que quizás era lo último que tenía como para poderse alimentar o comprar algo, qué sé yo, sin embargo, ella decidió, ahí está el sacrificio, que dio lo que tenía. ¿Por qué?
porque estaba confiando en que mi Padre Celestial le iba a dar como dije, le iba a dar su mantenimiento, le iba a dar su bendición, le iba a dar su protección, le iba a dar su amor, bueno, le iba a dar esto con todo, como hace con nosotros hoy en día, que a veces no tenemos trabajo, a veces no tenemos para comer, no tenemos para pagar recibos, no tenemos para esto, no tenemos para otro, pero de repente el Señor que nos provee, claro, Él siempre toca corazones cuando Él ve nuestras necesidades y circunstancias, y por eso nosotros seguimos adelante. Entonces, vamos a decir de que existe o que no existe el diezmo para este día, no hay un consenso definido. ¿Pero qué? Pero lo esencial es que el cristiano dé confort de forma generosa, alegre y con gratitud, entendiendo que sus ofrendas apoyan la obra de Dios y reflejan su fe. Entonces, si cada uno de nosotros decidimos diezmar, si cada uno de nosotros decidimos dar para mantener la obra y dar lo que nosotros pintamos en nuestro corazón, entonces estamos libres de hacerlo. Pero no podíamos decir que no tenemos que diezmar o no tenemos que ofrendar. Bueno, la gente opositora siempre dice, el problema es que el diezmo, pues lo critican porque muchos lo piden. Bueno, de hecho, conozco una religión, porque no es una iglesia evangélica, conozco una religión. Yo tenía un compañero de trabajo en aquellos días, y él una vez me dijo, ay, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no me han dado todavía el comprobante de pago, me dijo, de lo que yo gano. Ya se lo pedí al contador y no me lo ha dado. ¿Y para qué lo quiere? Le digo yo. No, me dijo, es que como yo me dijo, ya me dijo que era verdad. Entonces yo tengo que llevar a mis líderes el comprobante de cuánto gano, porque ellos son los que me dicen cuánto es lo que yo tengo que dar. Entonces, sí, hay una religión que se ha metido hasta ese punto y obligan a las personas de su secta religiosa a que tienen que diezmar. Ahí sí, yo no era cristiano ni nada por el estilo, o sea, no era evangélico, sino pues era alguien, pero yo le hice la pregunta a mi amigo, y él me contesta y me dice, que ahí me dijo, ahí es bien estricto, si yo no llevo el diezmo, ya dejan de tomarme en cuenta y me quitan los privilegios que tengo. Ah, de veras, le digo, sí. Bueno, entonces, en lo personal, el diezmo yo lo doy por agradecimiento, o sea, que agradecido por el Señor lo que Él me da. Por eso dice que cuando yo veo que el diezmo es por agradecimiento, como lo que yo pienso, entonces hay un reconocimiento de provisión de Dios cuando damos a Él. Estamos reconociendo que todo lo que tenemos es de Él, según Deuteronomios 8:18. No es tanto la cantidad de lo que importamos, o del importe que damos, sino el corazón, con el corazón que se da. Entonces podríamos decir, hemos oído tantos testimonios, que personas que hablan y dicen, yo jamás he dejado de dar mi diezmo y cada día el Señor me bendice, cada día el Señor me da pues le ruego que me guarde, que me proteja, no me enfermo, siempre tengo alimento y todo por el estilo. Entonces, sí, hay personas hoy en día evangélicas que sí dan diezmo, y yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos que también doy testimonio de que cuando mi vida depende única y exclusivamente del Señor, el Señor es el que nos provee para todas nuestras necesidades. Claro, no para ir a llenar unas 2 o 3 canastas al súper, ¿verdad? No para irnos al pollo campero, no para irnos a una plaza, sino para comprar lo necesario que nosotros debemos de comer en casa. Porque eso es lo que pasa, que muchos queremos que el Señor nos bendiga a mano llena, pero a veces nosotros derrochamos la bendición del Señor. Entonces, vamos a decir que esta puede ser una experiencia de fe. O sea, al dar confiamos que Dios seguirá proveyendo para nuestras necesidades, según Mateo 6:33. Es una forma de demostrar que nuestra dependencia está en Él y no en los bienes materiales. Ahora bien,
También lo podemos considerar que cuando damos por agradecimiento es un acto de adoración. Dar, dice, en una forma tangible de adoración, así como alabar a Dios en nuestras palabras. Dar con gratitud, honra su bondad, honrar su bondad y su fidelidad. Y lo que decía, que el Señor alaba y premia a un corazón generoso. Jesús enseñó a dar más allá de lo requerido, enfocándose en la actitud del corazón cuando damos de manera generosa y voluntaria, reflejando el carácter de Dios que es generoso con nosotros, o sea, refiriéndose a la viuda. Entonces vamos a ver si encontramos diferencia entre dar por obligación y dar por agradecimiento. Cuando damos por obligación puede sentirse como una carga o una regla rígida. Esto puede generar resentimientos o hacer que el acto pierda su verdadero valor espiritual, lo que aprendemos en 2 de Corintios 9:7. A dar por amor, por gratitud, por generosidad y no por obligación. Y sabe, ese también es uno de los problemas que existen hoy en día. Muchas personas que predican, muchas personas que tienen un ministerio, muchas personas que son los líderes o los pastores, muchas veces están desde el púlpito que le dicen, ahí están los sobres, llévese su sobre, y hay algunos que dice, le dan los 12 sobres, mandan a los servidores para que den 12 sobres. Otros que se atreven también a pedir y decir, mire, vayan con sus familiares que están en los Estados Unidos y díganle que les manden, que tienen que mandar también ellos sus diezmos de allá para acá, porque nosotros tenemos necesidades en la iglesia. Bueno, necesidades siempre hay, pero ese no nos corresponde a nosotros estarle diciendo a la persona, mire, dígale a su familiar, dígale a usted, o a obligar incluso a la iglesia a que por fuerza tiene que diezmar. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hemos estado viendo que es por gratitud, por agradecimiento, por demostrar que cuando damos es de lo que el Señor ya nos ha dado. Entonces, por agradecimiento, mientras que una forma es, ya no se siente bien, como cuando a uno le dice, mire, tiene que dejar su sobre con su nombre y la cantidad que da. Algunos porque los leen dentro del púlpito, otros porque quieren tener el control de que sí están diezmando, o como poder decir, ¿verdad? Cuando yo tengo empleados y quiero obligar a los que trabajan conmigo que por fuerza tienen que diezmar. Eso, ¿sabe? Eso se siente bastante como una obligación que hay que hacerlo, y uno no siente bien. Pero cuando damos por agradecimiento, nosotros nos sentimos libres, hay un corazón genuino y lleno de gozo. Cuando damos desde el agradecimiento, entendemos que no estamos pagando nada, sino que estamos devolviendo a Dios una pequeña parte de lo que Él nos ha dado. O sea, hay una diferencia en cuanto me obligan y cuando me dejan la libertad a mí de decir, ¿verdad? No, ustedes deben de diezmar, pero no necesitan dejarme el sobre, no necesitan dejar su nombre. E incluso yo en muchas ocasiones lo hice así, como no tenía sobre, yo le decía al Señor, Señor, esta es parte del diezmo que yo voy a dar, o sea, este es mi diezmo, y yo le echaba en el canastito. Claro, no eran $100 ni 1000 ni nada por el estilo, no, eran monedas, eran algunos cuantos dólares, centavos, coras. Pero yo le decía, Señor, este es mi diezmo. ¿Por qué? Porque me daba pena ponerlo en el sobre, decir, Señor, hoy te voy a diezmar 1.50, hoy te voy a diezmar $1, o hoy te voy a diezmar 10 centavos. Entonces, a veces a uno humanamente le da pena. ¿Por qué? Porque como le están viendo el sobre, donde va su nombre, entonces uno dice, cuando estén contando la ofrenda y hay en el sobre que yo he dado 10 centavos, pues me van a hacer burla y se van a reír de mí. Entonces, esa es la razón por la cual es que nosotros debemos de considerar algo respecto al diezmo, que cualquier cantidad debe ser un reflejo de nuestra relación con Dios y nuestra gratitud por su provisión. Entonces, no debemos de creer que Dios quiere que demos porque nos sentimos obligados, sino porque lo amamos
y queremos participar de su obra. Entonces, por eso es que tú y yo, mi querido hermano, en realidad, haciendo una conciencia espiritual, deberíamos de diezmar. Y no debemos de enfocarnos pues en una cantidad exacta. Pienso que debemos de preguntarnos, ¿verdad? ¿Estoy dando con alegría? ¿Estoy usando mis recursos para honrar a Dios y bendecir a otros? Bueno, en realidad, como dije, en el Nuevo Testamento no estamos encontrando que hay que dar un 10% o el 10%. El diezmo implícitamente no está dirigido en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay otra situación y dicen, no, es que eso era para el pueblo de Dios. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros somos pueblo o no somos pueblo de Dios en este momento como iglesia? Porque hay algo bien importante que nosotros debemos de entender bíblicamente. Por eso dije, ojalá, espero que me alcance el tiempo para poder hablar al respecto, porque aquí podríamos decir que si nosotros somos pueblo o no somos pueblo de Dios, delante de Él como iglesia. Y podríamos decir que la Biblia deja claro que Dios eligió a Israel como su pueblo especial para cumplir un propósito en el plan de salvación. Recordemos que el pueblo de Dios inicialmente era Israel, pero ahora lo vamos a relacionar con nosotros, la iglesia, si somos o no somos pueblo de Dios. Entonces, la elección de Israel, vamos a ver la elección de Israel. Dios llama a Israel para ser un pueblo santo, separado para Él. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Esto no se basó en sus méritos, sino en su gracia, fidelidad al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, por esa fidelidad del Señor es que eligió, porque le dijo a Abraham que de él nacería un pueblo tan numeroso y que sería para él, que iba a estar a su cuidado. Entonces, recordemos que el pacto que hizo con Abraham, el Señor también siguió con Isaac y con Jacob. Entonces, esa es la promesa que hizo nuestro Padre Celestial. Y en el Nuevo Testamento encontremos que las promesas de Israel son irrevocables. Lo que dice en Romanos capítulo 11, 29. Dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que Dios aún no ha abandonado a Israel ni ha revocado su elección como nación. Israel sigue siendo su pueblo. Entonces, aunque todo el pueblo de Israel en este día no creen en Jesús, ni creyeron en aquel momento, entonces, sin embargo, el Señor siempre dice que hay un remanente fiel, y este remanente permanece leal a Él, según Romanos 11:5. Este remanente muestra que Dios sigue trabajando con Israel. Ahora vamos a ver nosotros como iglesia si somos pueblo de Dios. Dice, el Nuevo Testamento revela que por medio de Jesucristo los gentiles, o sea, las naciones que no somos israelíes, también forman parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 de Romanos encontramos que Pablo dice que nosotros hace una metáfora conforme al árbol de olivo, para explicar que los gentiles han sido injertados en el mismo árbol, o sea, en Israel. Esto no significa que los gentiles hayamos reemplazado a Israel, sino que ahora comparte las mismas bendiciones espirituales. Somos parte de la familia de Dios por gracia y no por herencia. Entonces, nosotros venimos a ser pueblo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, iniciando por la gracia de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese regalo, que como iglesia también somos un pueblo de Dios. Y podemos citar también a Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, en donde nos enseña que Jesús, ¿verdad? O que Cristo enseña que derribó el muro de separación entre judíos y gentiles. ¿Cuál era ese muro? La ley. Ese era el muro que no nos permitía a nosotros llegar a los pies de Cristo o llegar al Evangelio, porque como ellos creían solo en la ley,
Entonces ahí venían todas aquellas cosas de rituales. Entonces el Señor pues nos enseña que Cristo derribó el muro de separación entre judíos y gentiles, haciendo de ambos un solo pueblo. Entonces ahora tanto judíos como gentiles tenemos la oportunidad y acceso al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vemos pues que como Él cumplió la ley, dijo, en mí se cumple toda la ley. Entonces, por lo tanto, la ley ya no es un impedimento para que nosotros vayamos a los pies de Cristo y formemos el pueblo de Dios espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque dice también que así como Israel era un pueblo de sacerdote, un real sacerdocio, un pueblo santo adquirido por el Señor, también lo dice para nosotros en 1 de Pedro 2:9, dice que los cristianos somos linaje escogido. ¿Por qué? Porque Pedro estaba viendo que ahora la iglesia ya no era odiada, no era rechazada, aunque por la ley la iglesia sigue siendo rechazada. Sin embargo, en ese momento que ellos estaban bajo la ley, prácticamente los discípulos también llegaron a creer en la gracia, en el regalo que nuestro Padre Celestial nos había dado. Entonces, de ahí en adelante, por eso dice que los cristianos somos linaje escogido, o sea, linaje es de la sangre, que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros somos un pueblo, un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. ¿Por qué? Porque nos toma en cuenta como que si fuéramos parte también de la tribu de Leví, que fueron los llamados al sacerdocio para atender las cosas del templo, la enseñanza, la adoración y todos los servicios que decía. Entonces, por eso dice que también somos somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos un pueblo, una nación, somos nación santa. Como iglesia somos una nación santa para el Señor, y porque ahora también formamos parte del cuerpo de Cristo, porque así lo dice la palabra. Entonces, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, si nos basamos en estos versículos, podríamos ver un punto de vista, una aplicación espiritual, que lo que está escrito en Malaquías también se refiere a la iglesia, pero de una forma espiritual. Entonces, ¿por qué? Esto refleja que como cristianos hemos sido adoptados en la familia de Dios. Entonces, aquí podemos citar aquel versículo Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros también formamos ahora parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para Israel y los cristianos hoy en día? Dios no ha terminado primeramente con Israel. Aunque muchos judíos no han reconocido a Jesús como el Mesías, la Biblia promete que en el futuro habrá un avivamiento entre ellos. Lo dice en Romanos capítulo 11 versículo 26. Habla de un tiempo en que todo Israel será salvo. Esto no significa que todos los israelitas serán salvos, sino todo aquel remanente fiel, todos aquellos que reconozcan a Jesús cuando venga en su segunda venida, y cuando el pueblo de Dios, Israel, esté a punto de ser aniquilado, que Él viene y lo salva. Entonces todo el mundo se le va a rendir a sus pies. Entonces de ellos estamos hablando, no estamos hablando de aquellos que en realidad todavía van a rechazar aún en el periodo de la gran tribulación, que van a rechazar a Jesús. Entonces esto también quiere decir que nosotros como iglesia tampoco hemos rechazado o que nosotros hemos reemplazado a Israel. Aquí no entra la teología del reemplazo. Nosotros como iglesia no estamos reemplazando a Israel, sino que según la Biblia, Dios sigue teniendo un plan específico para Israel como nación, y su relación con los judíos es distinta a la relación que ahora tiene con la iglesia. La iglesia es un cuerpo espiritual. Eso incluye tanto judíos como gentiles que creen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije, esta es una manera de cómo el Señor nos ha incluido, pero tampoco nos ha rechazado como pueblo de Dios. Entonces,
Y aquí podemos entender quizás dos cosas. Primero, que Israel tiene un papel único en la historia, de la historia redentora con el pueblo a través del cual vino el Mesías. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a los perdidos, vino a buscar a los extraviados, vino al pueblo de Israel con la intención de evangelizarlos y hacerlos seguidores de Él, como también de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el pueblo de Israel los rechazó. Entonces, y claramente podemos entender, por eso hay una pregunta, que si Jesús es judío o no. Y aún los mismos judíos dicen, sí, Jesús es judío porque nació en el pueblo de Israel. Entonces, el Señor pues vino con la intención de que el pueblo fuera un pueblo espiritual y no un pueblo guerrero. Entonces, y también podríamos decir que los cristianos tienen la misión de proclamar el evangelio a todas las naciones. Ambos grupos son parte del plan soberano de Dios. O sea, tanto los israelíes que ahora creen en Cristo y nosotros como iglesia, cuando hablamos de la gran comisión que nos dio Pablo, o que el Señor le dio a Pablo para que nosotros también lleváramos el evangelio a todas partes del mundo. Entonces, podríamos decir que Dios tiene un plan tanto para Israel como para los cristianos. En Cristo todos los que creen, judíos y gentiles, somos un solo pueblo espiritual. Esto no anula el propósito específico de Israel, sino que amplía la visión de Dios para incluir a toda la humanidad en su plan de salvación. Ojo, cuando digo toda la humanidad en el plan de salvación, a todos aquellos de cualquier parte del mundo que creen en nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de la vida eterna, siempre y cuando que reconozcamos que Jesús es nuestro único Salvador, Salvador personal. Por lo tanto, podríamos decir, si Israel sigue siendo el pueblo de Dios y nosotros como cristianos también somos parte de su pueblo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que no es una cuestión de reemplazo, sino de inclusión en un solo cuerpo bajo el señorío de Cristo. Ahora, podríamos decir que si nosotros, si los que argumentan de que, ¿por qué he estado hablando de esto? Porque este es el argumento para decir de que el diezmo solo era para Israel y no para la iglesia. Y si nosotros formamos parte del pueblo de Dios, entonces sí se puede aplicar Malaquías 3:10 en forma espiritual para nosotros, pero con el agradecimiento de que nosotros dependemos del Señor, porque nosotros somos pueblo adquirido por Él, por la fe. No por elección. Nosotros entramos a Él por la fe, porque el Señor a todo el mundo le hace el llamado a reconocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces, como ya vimos que somos parte del pueblo de Dios, podríamos decir que toda la argumentación que hemos visto, que de lo que he hablado, que la iglesia como pueblo espiritual de Dios está incluida en la promesa, decía en el capítulo 3 de Malaquías 3:10. Entonces, y como estamos viendo el injerto que nosotros hemos sido injertados, entonces, como mencionamos en Romanos 11, ¿verdad? Ahí donde describe a los gentiles como injertados en el mismo árbol, o sea, junto con Israel, lo que significa que los cristianos comparten bendiciones espirituales y responsabilidades del pueblo de Dios. Oiga bien, somos parte del pueblo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo como un pueblo espiritual. Entonces, decimos que ahora somos un pueblo en Dios, o sea, somos un pueblo dentro de nuestro Señor Jesucristo para con Dios, porque reconocemos que Jesús es nuestro Salvador personal, judíos y gentiles. Lo que dice en Efesios 2 del 19 al 22, que muestra, dice que los creyentes en Cristo forman parte de la familia de Dios y son edificados juntos para ser una morada de Dios en el Espíritu. Acuérdese que ahora nosotros somos el templo de Dios, porque a través del Espíritu Santo nosotros nos convertimos en templo de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, como decía, argumentación en contra del diezmo dice, no, es que era para en aquel entonces, para
para los judíos, para los levitas, y como el templo dejó de existir, entonces eso ya quedó abolido. Para mí ese es un error pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos interpretando a Malaquías 3:10 de una forma espiritual, entonces podríamos preguntarnos por aquellos que dicen, entonces, ¿el diezmo está abrogado? Porque así dicen ellos, no, el diezmo ya dejó de existir. Entonces, por eso decía que decir que el diezmo está completamente abrogado puede ser una simplificación o un error, y lo podemos ver en dos enfoques. Uno, primero, porque lo estamos viendo literal conforme a la ley mosaica, que el diezmo como tal se estableció en la ley, estaba diseñado, aunque el diezmo se originó antes de la ley, sin embargo, Moisés lo incluye dentro de la ley. ¿Para qué? Para sostener a los levitas según Números 18, 21 al 24. Dado que este sistema ya no existe por el templo, porque el templo fue destruido, la iglesia no tiene levitas. Entonces, algunos argumentan que esta obligación específica ya no aplica. Pero por eso hemos estado hablando en el sistema, en la aplicación espiritual y en la aplicación a la ley. Entonces, sin embargo, vamos a hablar que en el principio espiritual entra la fidelidad y la provisión. Aunque la ley del diezmo como obligación puede no estar vigente, los principios detrás del diezmo, reconocer a Dios como proveedor, sostenedor de la obra de Dios y bendecir a los demás, sigue siendo relevante. Por eso decía, lo que dice en Malaquías, no solo habla en el Nuevo Testamento, no solo habla de un número, la 10ª parte, sino que aquí lo que dice porque en Malaquías claramente lo dice, traer el diezmo, ¿verdad? Sino también dice que en Dios, o sea, que confiar en nuestro Padre Celestial para abrir las ventanas de los cielos, este principio trasciende la ley y se puede aplicar espiritualmente hoy a la iglesia. O sea, hoy en día no solamente es por dar el 10%, sino que hoy en día es por la generosidad. Pero el principio que se encuentra en Malaquías 3:10 de la bendición y de la protección, eso puede ser lo que dice trasciende la ley. O sea, no solo se puede aplicar a la ley, sino se puede aplicar también hoy en día a la iglesia. Entonces vamos a reconocer o a recordar que estamos aplicando lo de Malaquías a una aplicación espiritual para la iglesia y no enfocándonos solamente en el 10%. Entonces es correcto decir que la iglesia puede interpretar espiritualmente las palabras de Malaquías 3:10, aunque el contexto original era para Israel físico bajo la ley mosaica. Hay una aplicación más amplia que podemos entender también, el llamado a la fidelidad, lo que decía y en lo que predicaba o enseñaba aquel día, y donde dije de que íbamos a preparar algo para hablar del diezmo, si está o no está vigente para esta fecha. Entonces, el llamado a la fidelidad, Malaquías del 7 al 12 destaca la necesidad de que el pueblo de Dios sea fiel en su relación con Él, incluyendo la administración de los recursos. Este llamado es aplicable a los cristianos, ya que también somos responsables de sostener la obra de Dios y ayudar a los necesitados. O sea, acuérdese que es un mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que darle de comer al menesteroso, a ayudarle a los que están en necesidad. O sea, es una promesa, es un mandamiento que nos da el Señor para que nosotros también podríamos recibir bendición de parte de Él. No es obligación, sin embargo el Señor lo deja pues a criterio nuestro de poder o no ayudar. Y cuando hablamos del mantenimiento o el sostenimiento de la iglesia, mire, bendito el Señor por aquellos que se toman la responsabilidad para decir, mire, yo voy a ayudar a este ministerio, yo voy a ayudar con una ofrenda, y mandan su ofrenda, ya sea del extranjero o personas aquí a nuestros alrededores que siempre dicen, mira, voy a colaborar con tu ministerio. Qué bueno porque lo hacen, pero a veces
lo que el Señor hace poner en el corazón de cada persona, y no es por obligación, sino que muchas veces las personas dicen, yo siento en mi corazón que tengo que ayudarle a X persona o a X ministerio. Qué bueno por los que lo hacen, ¿verdad? Pero qué mal por aquellos que dicen, no, es que no podemos diezmar ni ayudar, porque eso ya no es lícito. Bueno, como dije, ese es el problema cuando hablamos tajantemente de la prohibición del diezmo. Entonces, pero aquí, como dije, estábamos viendo las dos perspectivas. Entonces vemos la promesa de bendición. Leíamos, ¿verdad?, lo que dice en Malaquías del 7 al 12, que Él va a devorar, o sea, que Él va a devorar a aquel que nos quiera quitar el alimento, y hay una promesa de parte de Dios. Entonces, el Señor tiene la promesa de la bendición, y la promesa de Dios es que abrirá las ventanas de los cielos cuando somos fieles en dar. Refleja un principio eterno y que no siempre se traduce en bendiciones materiales. O sea, que cuando yo estoy ofrendando mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, entonces se puede decir que no solamente estamos tratando, no solo podemos ver las cuestiones materiales, sino que puede traer provisión espiritual, gozo y confianza en nuestro Padre. Entonces, podríamos decir que desde una perspectiva bíblica, todo lo que hemos hablado ahora es un razonamiento que no es equivocado. Entonces, ¿por qué? Cuando reconozco que yo como iglesia soy parte del pueblo de Dios, entonces bíblicamente lo estamos demostrando. Y ver el diezmo más allá de una ley literal enfocada en el principio espiritual de gratitud y fidelidad, o sea, y sustento de la obra de Dios, o sea, de que no es para sustentar, es para que la iglesia, y eso, acordémonos, a Pablo le ayudaron para que siguiera llevando el mensaje de la salvación. Por eso en Corintios 2:9 encontramos la generosidad de poder dar. Entonces vamos a decir que el diezmo, bueno, ahora vamos a hacer un repaso, que cuando nosotros estamos viendo y actuando conforme a un corazón agradecido, y eso es lo que Dios valora, el Señor no ve lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros conforme lo estamos haciendo, como dice en Samuel, primera de Samuel, versículo 16, del capítulo 16, versículo 7. Entonces, vamos a decir que el diezmo no está abolido directamente para que hoy no se pueda diezmar. Entonces, ¿por qué? Porque se convierte no en una ley, sino un acto voluntario y de alegría. Por eso, cuando dice en 2 de Corintios 9, 6, 7, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé con como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí encontramos que aquí no estamos hablando del diezmo, sino dar generosamente, con alegría de corazón, lo que cada uno de nosotros ha decidido dar. O sea, no importa si es el 10%, es menos o es más, pero lo importante es que cada uno de nosotros, aunque podría ser, ¿verdad?, si aplicamos la palabra cuando dice que si damos menos, entonces estamos como dijo que los israelitas estaban robando, podría ser. Sin embargo, el principio lo podemos mantener, pero espiritual, o sea, de dar conforme a lo que nosotros hayamos decidido en mi corazón. Entonces, por eso Pablo no menciona un porcentaje específico, sino que anima a los creyentes a dar conforme a lo que decidan en su corazón, guiados por gratitud y generosidad. Entonces, dar con gozo, sin coacción, o sea, que voy a dar voluntariamente. El dar no debe ser impuesto ni motivado por la culpa, sino como una expresión de amor y gratitud a nuestro Padre Celestial. O sea, y el principio de la proporcionalidad, podríamos decir, aunque no se menciona el diezmo como una regla, el Nuevo Testamento sugiere que debemos dar de acuerdo a nuestras propias posibilidades. En 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros dé
de vosotros aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea que Pablo le está diciendo a la iglesia, a las iglesias con las cuales él anduvo evangelizando, a los corintios, les dice que den conforme a su posibilidad. Entonces Pablo instruye a los creyentes a dar conforme al ingreso, a su ingreso. Esto refleja un enfoque práctico y equitativo. Entonces, ahora vamos a regresar a lo que la viuda hizo. Jesús elogió a la viuda que dio 2 monedas pequeñas, porque aunque su ofrenda era pequeña, lo dio con fe y sacrificio. O sea, sacrificó, como decía yo, quizás su alimento o cualquier otra cosa, pero la fe, la confianza estaba en nuestro Padre Celestial. Entonces, esto resalta que el valor de dar no está en la cantidad, sino en el sacrificio y el amor con que se da. Ahora, ¿qué refleja la generosidad? El Nuevo Testamento anima a los creyentes a ser generosos porque refleja el amor de Dios. En 2 de Corintios capítulo 8 versículos de 1 al 5, Pablo elogia a la iglesia de Macedonia por su generosidad a pesar de su pobreza. Ellos dieron más de sus posibilidades porque primero se entregaron a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, y después ellos vieron la necesidad de poder ayudar la obra. En Gálatas 6:10 dice, Pablo enseña que los creyentes deben sostener a los que les enseñan la palabra y que no debemos cansarnos de hacer el bien, especialmente hacia la familia de Dios. Ahora, sostener la obra de Dios y los necesitados. El dar en el Nuevo Testamento se enfoca en 2 áreas principales: sostener la obra de Dios y ayudar a los necesitados. Entonces vemos también esto lo refleja en 1 de Corintios capítulo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, podríamos decir que esto nos está mostrando que los líderes espirituales pueden ser sostenidos por la iglesia, pero no desde la imposición, sino desde la generosidad o el agradecimiento, porque ellos están siendo dirigidos espiritualmente por aquellas personas que el Señor ha escogido para que los instruyan prácticamente en lo espiritual. Ahora bien, cuando damos para ayudar a los pobres, en Hechos capítulo 2 versículos 44 al 45 refleja que la iglesia primitiva compartía todo y ayudaba a los necesitados. Esto no era una imposición, sino una muestra del amor comunitario que Cristo enseñaba. Recordemos que la iglesia en el principio tuvo muchas dificultades, y como era perseguida, entonces todos se reunían en algún lugar, y ahí las personas vendían sus casas y sus terrenos y todo lo demás, y lo llevaban para que todos estuvieran. Entonces esa era una generosidad. Ahora también en Mateo nos enseña algo nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten y roban, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. O sea, estará nuestro tesoro. Si nosotros nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual, entonces va a haber un momento en el cual nos vamos a desenfocar de poder ayudar o ser generosos, tanto en la iglesia como con los necesitados. Entonces, esto también demuestra que dar no se trata solo de dinero, sino una disposición del corazón hacia el reino de Dios. En Lucas 6:38 dice, dad y se los dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo. O sea, Jesús está enseñando que la generosidad trae bendición, porque comprendemos que la bendición de Dios
no es material, sino espiritual. Y porque también nosotros podremos usar la generosidad en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él tú y yo, mi hermano, alcanzamos la vida eterna. Entonces vamos a decir que hay un principio clave para el Nuevo Testamento: dar con gratitud. El dar debe ser una respuesta de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dar sacrificialmente no se trata solo de dar lo que sobra, sino de hacerlo con sacrificio y fe. Y el ejemplo de la viuda. Dar con generosidad reflexiona el carácter de Dios, que es generoso con nosotros. Dar con propósito para sostener también la obra del Evangelio y ayudar a los necesitados. Mis queridos hermanos, la verdad es que, como dije, estos temas son muy quisquillosos, que para muchos esto del diezmo es bastante complicado. Sin embargo, espero de que cada uno de nosotros podamos aprender algo conforme a estos versículos que ahora he leído, o por lo menos los he mencionado, para que cada uno de ustedes lo puedan buscar y darse cuenta de que no estoy hablando por mi propia mentalidad, por mi propio deseo, ni por mi propia arrogancia, sino que lo hago con el sentido de que cada uno de nosotros muchas veces no tenemos que prestarle atención a todas aquellas cosas que se hablan en contra de algo como es el diezmo. Y no estoy a favor ni en contra, estoy aclarando únicamente por qué nosotros debemos de ser siempre generosos, por qué debemos de seguir siempre ayudando a la obra, por qué debemos de también buscar a los necesitados y ayudarlos. O sea, porque todo está en la generosidad y en el agradecimiento que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros. Recordemos, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, nos dio la oportunidad de la vida eterna cuando nosotros estábamos destinados. Entonces, para mí, ese es un agradecimiento que no tiene precio, no puedo pagar. Sin embargo, como repito, ese es mi punto de vista. Ahora, el punto de vista de usted, si usted estima conveniente que esto podría ser una bendición para usted, entonces hágalo. Y aunque no nos enfoquemos solamente en diezmar, sino enfoquémonos en ser generosos con lo que hacemos, con lo que damos, y también ver más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay una bendición. Por eso es un error el decir que no debemos diezmar, porque entonces también estamos rechazando la bendición de nuestro Padre Celestial, que lo dice en Malaquías 3:10, que estaba enfocado al pueblo de Israel, pero que ahora se puede aplicar a la iglesia como pueblo de Dios en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque también nosotros, gentiles y judíos, ahora formamos una sola iglesia para Él. Por eso, la iglesia es la iglesia espiritual, la iglesia que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Y como dije, siempre formamos la gran familia de Dios. Aquí entran gentiles y judíos, porque todos hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal. Así que, mis queridos hermanos, espero que esto pueda servir de ayuda para ustedes, y también que el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias, Señor, por estas palabras que nos has dado a través de la Escritura, y gracias porque tú siempre sigues siendo fiel con todos y cada uno de aquellos que te buscamos. Así que te ruego, Padre, que esto pueda ser de provecho para cada uno de aquellos que aún no han decidido entrar en esa aventura de ofrendar o de diezmar o de dar conforme a su corazón. Que seas tú, papito lindo, por favor, el que le ayudes a cada uno de aquellos hermanos que aún no lo hacen, y especialmente por aquellos que se niegan rotundamente a dar diezmos porque creen que ya no es para este tiempo. Bueno, esto pues prácticamente son principios religiosos que nada tienen que ver con lo que dice la palabra. Así que desde ya te ruego, pues, papito lindo, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones a todos aquellos que fielmente creemos en ti como nuestro único Salvador personal. Así que ruego, Señor, que bendiga a todas nuestras familias, a todos nuestros hermanos en Cristo,
aquellos que están clamando por sanidad de sus cuerpos, por alguna enfermedad, que seas tú, papito lindo, por favor, obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pase un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones y un buen día.